Bueno, acá tenemos un problema de termodinámica. Para poder resolver los problemas de termodinámica, lo primero que tienen que hacer es dar una lectura, de corrido a todo el enunciado del problema, en el cual eso les va a ayudar más o menos a entender de qué trata en forma genérica el problema el cual estamos afrontando. Como segundo paso, lo que tendrían que hacer es dar lectura a lo que es el problema, pero esta vez de una forma ya pausada, e ir sacando los datos y esquematizar el problema. En este caso yo ya tengo acá dibujado mis cilindros, mis etapas del enunciado del problema. Solución entonces al problema. Solución al problema. Dice un gas ideal, es un gas ideal el que se va a manejar acá adentro, pero este gas es diatómico. Eso quiere decir que la molécula de gas está formado por dos átomos, ¿sí? Todo esto sería una molécula. Y ahí tengo la molécula está formada por dos átomos. Se encuentra inicialmente, es decir esto, se encuentra inicialmente a una temperatura 1, acá vamos a ir colocando temperatura 1 igual a 300 Kelvin, y una presión 1 de 10 a la 5, esto es 10 exponente 5, o si ustedes quieren es 1 por 10 a la 5 pascales, y ocupa un volumen 1 de 0,4 metros cúbicos. El gas se expande, eso quiere decir que va a haber una expansión. Fíjense que inicialmente estaba acá el volumen, va a haber una expansión. Adiabáticamente, acá va a haber un proceso adiabático. En este sentido se está llevando el proceso adiabático hasta ocupar un volumen, es decir, este sería el estado 1, este sería un estado 2, el volumen 2 dice que va a ser igual a 1.2 metros cúbicos. Posteriormente, después de esto, se comprime isotérmicamente, es decir, de acá a acá va a haber un proceso isotérmico. Isotérmico. Sí, va a haber un proceso isotérmico. Hasta que su volumen es igual otra vez B1. Es decir, este va a ser la etapa 3. Y en esta etapa 3, el volumen 3 va a ser igual, dice, al volumen 1. Es decir, de 0,4 metros cúbicos. Y por último, vuelve a su estado inicial mediante una transformación isocora. Es decir, hay un proceso de acá a acá y es un proceso isocórico. Es un proceso isocórico a volumen constante. Esta sería temperatura constante y esto a calor constante.
es decir, que no existe entrada ni salida de calor. Y vuelve, dice, al estado, este va a ser el estado 4, pero este estado 4, ¿sí? Este estado 4 corresponde a las mismas condiciones del estado 1. Eso quiere decir que la temperatura 4 va a ser igual a 300 Kelvin, la presión 4 va a ser igual a 1 por 10 a la 5 pascales, y el volumen 4 va a ser igual a 0,4 metros cúbicos. Es decir, más o menos esto de acá está partiendo en el 1, va a ir a un 2, va a ir a un 3 y va a llegar nuevamente acá, que va a ser el punto 4. Prácticamente es un ciclo, ¿sí? Porque la partida es igual a la llegada. Entonces estaría yo armando un ciclo. Todas las transformaciones son reversibles. Eso quiere decir que si viene de acá a acá este proceso, de acá puedo volver a las condiciones iniciales. Son reversibles. Inciso A. Dibuje el ciclo en un diagrama P versus B. Es decir, como inciso A, me está pidiendo que en un proceso presión versus volumen, me está indicando cómo es el gráfico, ¿sí? Este diagrama, cómo está de ida. Claro que no está de ida de esta forma, ¿no? Pero me está pidiendo que grafique el proceso en unas coordenadas presión versus volumen, que es lo que yo tengo acá. Y hay diferentes tipos de gráficos, ¿no? Calcular el número de moles. Me está pidiendo también que calcule los números de moles del gas y la presión y la temperatura después de la expansión adiabática. Me está pidiendo que calcule la temperatura 2, la presión 2, acá la temperatura 3 y la presión 3. Claro está que tengo que conocer sí o sí estos datos de acá para poder graficarlos, porque si yo no conozco estos datos de acá, no puedo graficar. Luego vamos a ver lo que me pide el inciso B. Primeramente calculemos estos datos. Necesito calcular los números de moles. Voy a calcular los números de moles. Voy a poner acá cálculo de N. Para poder calcular los números de moles, voy a utilizar la ecuación de estado. No se olviden que la ecuación de estado, que es la ecuación PV igual a nRT, y es un gas ideal, por lo tanto puedo utilizar esta ecuación. Esta ecuación utiliza 4 variables macroscópicas: presión, volumen, número de moles y temperatura. Para que el sistema esté completamente definida, tengo que conocer esas 4 variables. Pero para poderlo definir el sistema, suficiente es que conozca 3, por ejemplo 1, 2, 3, y puedo calcular la cuarta variable. Fíjense que en el estado 1, 2, 3, 4, yo puedo calcular los números de moles en el estado 4, que es lo mismo que el estado 1, porque tengo 1, 2, 3 variables macroscópicas. Entonces la cuarta variable macroscópica es muy sencillo de calcularlo, y lo voy a calcular con esto de acá.
porque la voy a calcular con esta ecuación porque también yo sé que el gas que se encuentra acá es un gas ideal. Entonces, voy a despejar de acá n. N va a ser igual a la presión por volumen dividido entre RT. Reemplazando datos, N va a ser igual a la presión, que sería 1 por 10 a la 5 pascales, por el volumen que vale 0,4 metros cúbicos. Todo esto dividido entre el valor de R. Pero el valor de R tiene diferentes valores va a depender de las unidades. Por ejemplo, acá tengo yo diferentes valores de R, ¿sí? En este caso estoy utilizando las unidades pascales metros cúbicos, por lo tanto, el valor de R sería 8,3145. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el valor de R que voy a utilizar. 8,3145 pascales por metro cúbico sobre mol Kelvin. Por la temperatura, que en este caso son de 300 Kelvin. Entonces, el valor de N va a ser igual. Fíjense que acá lo que voy a poder simplificar son estos pascales con estos pascales, metros cúbicos con estos metros cúbicos, estos Kelvin con estos Kelvin, y me va a quedar en mol. Vamos a hacer los cálculos correspondientes. Tendría 1 exponente a la 5 multiplicado por 0.4, todo esto dividido entre 8,3145 por 300. Me da 16,036. Por fines de cálculo, nosotros vamos a manejar solamente el valor de 16. ¿Sí? Ustedes pueden decidir con cuántos decimales trabajar. Mayormente pueden trabajar con 2 o 3 decimales para tener datos muy cercanos. ¿Sí? Pero en este caso 0,4 no me va a afectar mucho. Entonces yo voy a tomar como n a 16 bueno, voy a trabajar con 2 decimales, 16.04 mol. Ya tengo calculado los números moles, es decir, yo podría indicar acá que el N1 es igual a 16.04 mol. Lo mismo acá, el N2, como es un sistema cerrado, eso quiere decir que no entra moles ni salen moles. Esta cantidad de moles va a permanecer constante en los 4 estados, a 16.04 mol. N3 también será a 16.04 mol, y N4 también será 16.04 mol. Bueno, ahora necesito calcular la temperatura 2 o la presión 2. Podría yo utilizar la ecuación de estado siempre y cuando, por ejemplo, siempre y cuando tenga 3 variables macroscópicas, y en este caso apenas tengo 2 variables macroscópicas y tengo 2 incógnitas. Entonces ecuación de estado no puedo utilizar. Tendré que utilizar datos anteriores o datos posteriores para poder calcular una de estas variables. Datos anteriores tengo que dice que de acá a acá es un proceso adiabático. Eso quiere decir, como ustedes verán acá,
es un aislante, es decir, quiere decir que el calor acá no entra, no puede entrar calor, pero tampoco puede salir calor. ¿Sí? Esto quiere indicar que el calor va a ser igual a cero. Eso me quiere decir proceso adiabático. Cuando va de acá a acá no va a haber transferencia de calor. Y cuando tengo yo procesos adiabáticos, tengo unas ecuaciones que relacionan, podría ser la relación temperatura-presión, podría ser relación temperatura-volumen, podría ser relación presión-volumen, ¿sí? Cualquiera de esas tres relaciones. En este caso sí o sí voy a tener que utilizar volumen. Podría encontrar, como tengo datos, los volúmenes, podría relacionar volumen con temperatura o volumen con presión para poder calcular. Si hago la relación volumen-presión, calculo la presión. Si hago volumen-temperatura, calculo la temperatura. Entonces, voy a ir a mis formularios para la parte de procesos adiabáticos, que estas son las tres relaciones que yo les indicaba. ¿Sí? Entonces puedo yo utilizar volumen-presión y puedo calcular de acá la presión 2. O puedo calcular temperatura-volumen, acá tengo estas, ¿sí? Y puedo despejar de acá temperatura 2. Lo que no puedo utilizar es esta de acá, porque tanto la presión como la temperatura son incógnitas en el punto 2. Entonces, bueno, creo que el más fácil en este momento es calcular la presión 2, no hay que hacer muchos cálculos, simplemente esto hay que pasar a dividir y ya está. En este caso es un poquito más moroso porque hay que despejar la temperatura 2 y, y pues necesita un poquito de matemática básica. Vamos, como al modo de recordar, vamos a irnos por esta parte, simplemente para recordar un poquito matemática básica, pero el más sencillo sería poder calcular la presión 2 de acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a poner cálculo de la temperatura 2. Entonces, para poder calcular la temperatura 2, tenemos una ecuación que ya se las he mostrado, que sería temperatura 2 sobre temperatura 1. Esto está elevado a 1 sobre gamma menos 1. Esta gamma es la constante adiabática, que esto va a ser igual a volumen 1 sobre volumen 2. Ahora lo que tengo que hacer de acá es despejar la temperatura 2. Como les decía, vamos a aplicar matemática, vamos a aplicar logaritmos a ambos lados, logaritmos naturales. Acá tengo temperatura 2, temperatura 1 elevado a la 1 sobre gamma menos 1. Esto va a ser igual al logaritmo natural de volumen 1 sobre volumen 2. Por propiedades del logaritmo, esto va a bajar, va a quedar 1 sobre gamma menos 1 por el logaritmo natural de temperatura 2 sobre temperatura 1. Esto es igual al logaritmo natural de volumen 1 sobre volumen 2. Esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar acá. Entonces me va a quedar logaritmo natural de la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Esto va a ser igual a gamma menos 1 por el logaritmo de volumen 1 sobre volumen 2. Por propiedades del logaritmo, esto puede subir como exponente. Voy a tener logaritmo de temperatura 2, temperatura 1. Esto es igual
al logaritmo de volumen 1 sobre volumen 2 elevado a la gamma menos 1. Ahora los logaritmos nuevamente se me pueden ir y voy a tener temperatura 2 sobre temperatura 1 es igual a volumen 1 sobre volumen 2 elevado a la gamma menos 1. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Tengo la temperatura 2 que va a ser igual a la temperatura 1 por el volumen 1 sobre el volumen 2 elevado a la gamma menos 1. Entonces ya tengo acá una formulita en el cual me va a permitir calcular la temperatura 2. Fíjense qué datos conozco. Temperatura 1 sí conozco, el volumen 1 conozco, el volumen 2 también conozco, la constante adiabática no conozco, entonces voy a calcular la constante adiabática. Cálculo de gamma. Para poder calcular la constante adiabática, se dice que la constante adiabática es igual al calor específico a presión constante sobre el calor específico a volumen constante. Estos calores específicos se encuentran ya tabulados, es decir, van a depender dependiendo si son monoatómicos o diatómicos las moléculas de gas que nosotros estamos manejando. Si voy a mi formulario, acá ustedes tienen para gases monoatómicos, este es el CB, este es el CP, acá tienen algunos ejemplos. Para gases diatómicos, esto es el valor de CB y este es el valor de CP. ¿Sí? Estoy hablando, acá tienen algunos ejemplos. Y acá lo que yo les decía, ¿no? La constante adiabática es el cociente de las dos capacidades caloríficas. Acá también hay otra relación. Entonces, ya reemplazando estos datitos de acá, ya reemplazando esos datos, voy a tener acá, entonces la constante adiabática va a ser igual a 7 medios del valor de R por 5 medios del valor de R. Entonces, acá que tengo, este valor de R se me va a ir, este 2 con este 2 también se me va a ir, y me va a quedar que el valor de la constante adiabática es de 7 quintos. Y 7 quintos, 7 dividido entre 5 es 1.4. Esa es la constante adiabática para gases diatómicos. Ese es el valor que tiene, 1.4. Siempre, cualquier gas que sea diatómico tendrá este valor de 1.4. Bueno, una vez que ya tengo calculada la constante adiabática, lo que tienen que hacer es reemplazar acá. Sí, vamos a colocar reemplazando. Reemplazando. Tengo entonces la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1. La temperatura 1 vale de 300 Kelvin. El volumen 1 vale 0,4 y el volumen 2 vale 1.2 metros cúbicos. Entonces acá 0,4 metros cúbicos, 1.2 metros cúbicos. Todo esto
elevado a la gamma, que sería 1.4 menos 1. Acá estos metros cúbicos con estos metros cúbicos se me va a ir, y tengo entonces la temperatura 2, que va a ser igual a este cálculo. Entonces, ¿qué tengo? Tengo 0.4 dividido entre 1.2, todo exponente a la 0,4, ¿no? 0,4. Esto multiplicado por 300. 193.32. 193.32 Kelvin. Esta sería la temperatura 2. 193 acá. 193.32 Kelvin. Esa sería la temperatura 2 que hemos encontrado. Necesito calcular ahora la presión 2. ¿Sí? Entonces, calculemos acá, pongamos cálculo. Y en esta parte, esta presión 2 podría calcular por, la verdad, por diferentes caminos. Por ejemplo, vamos a ir por el más sencillo, ¿sí? Y lo voy a calcular con la ecuación de estado. ¿Por qué lo voy a calcular con la ecuación de estado? Es decir, voy a utilizar la ecuación PV igual a NRT. Como tengo una, dos, tres variables macroscópicas, la cuarta variable macroscópica es sencillo de calcular. ¿Por qué utilizo esto de acá? Porque el gas que está acá dentro es un gas ideal. No importa si entra o no entra calor, no importa si está aislado o no está aislado el sistema. Lo que me interesa es lo que está dentro, el gas. ¿Sí? En este caso el gas es un gas ideal, y puedo utilizar la ecuación PV igual a NRT. Entonces, voy a calcular con la ecuación de estado, con el PV igual a NRT. De acá voy a despejar la presión, que en este caso será la presión 2, va a ser igual a número de moles 2 por R por la temperatura 2 sobre la presión volumen 2. Número de moles tengo, temperatura tengo, volumen tengo, entonces voy a ir reemplazando. La presión 2 va a ser igual. Número de moles 2 son de 16.04 mol, que es lo que habíamos indicado. La constante sigo manejando, voy a seguir manejando pascales, entonces será 8,3145 pascales metros cúbicos sobre mol Kelvin por la temperatura 2, que en este caso es de 193,32 Kelvin. Todo esto dividido entre el volumen 2, que sería 1.2, si mal no recuerdo, 1.2 metros cúbicos.
Entonces, estos mol con estos mol se me van a ir, estos metros cúbicos con estos metros cúbicos, esto con esto, y voy a tener una presión 2. Esta presión 2 va a ser igual entonces. Tengo 16.04 multiplicado por 8,3145 por 193.32 dividido entre 1.2. En este caso me sale 21.000 48.5 48.003 pascales. En notación científica, si la expreso esto en notación científica, con 3 sería 2,15, ¿sí? 2,15 por 10 a la 4, ¿sí? Esta presión 2 va a ser 2,15 por 10 a la 4, ¿sí? Para tener los mismos exponentes 10 a la 5, esta presión 2 va a ser igual a 0,22 sería, ¿no? 0,22 por 10 a la 5, redondeando, ¿no? 5 se convierte en 2, 0,22 por 10 a la 5 pascales. Esto simplemente lo manejo de esta forma para poder relacionar. Fíjense, vamos a colocar 0,22, es decir, esto de acá sería 0,22 por 10 a la 5 pascales. Fíjense que está bajando de 1 a 0,2 y es razonable ese resultado, porque cuando existe expansión, como va a haber una expansión, va a haber una disminución de la presión. Hay una disminución de la presión. Como existe una expansión, también existe un enfriamiento. Se está enfriando desde 300 hasta 193. Luego vamos a ver por qué tiene que haber este enfriamiento, por qué tiene que bajar. Cuando estemos viendo ya la parte de las variables termodinámicas, vamos a poder justificar por qué existe un enfriamiento. Pero ya de entrada podemos indicar, como existe una expansión, existe una disminución de la presión. Y acá tengo de 0,22. Bueno, una vez hecha la aclaración y ver que exista una coherencia en el cálculo de las variables, vayamos a la etapa 3. En la etapa 3 me pide cálculo de la temperatura 3, ¿sí? Pero acá no hay que hacer ningún cálculo, ¿no? Porque el proceso me dice que es isotérmico. Eso quiere decir que esto de acá va a ser a temperatura constante. La temperatura se va a llevar a cabo constante. Entonces, eso quiere decir que la temperatura 3 va a ser igual a 193.32 Kelvin. Bueno, ahora calculemos la presión 3. Antes de calcular la presión 3, habíamos dicho que la presión 2 podía utilizar varias formas de poder calcular.
y me he ido por el más sencillo, que en este caso era utilizando la ecuación de estado. Pero también podría haber calculado, por ejemplo, haciendo la relación volumen-presión, es decir, utilizando esta relación volumen-presión y calcular esta presión 2, porque conozco el volumen 1 y conozco el volumen 2, es decir, acá. Otra forma de calcular, otra forma de calcular P2 es, hay varias. Por ejemplo, lo que decíamos, presión 2, volumen 2, gamma es igual a la presión 1, volumen 1, gamma. De acá despejo la presión 2, tengo, fíjense, tengo el volumen 1, tengo el volumen 2 más la constante adiabática. Acá tengo la constante adiabática y tengo el volumen 1 y el volumen 2. ¿Sí? Podría ser esa. Otra forma de poder calcular también podría ser, como yo ya conozco, la temperatura 2, fíjense que la primera relación que hice fue volumen-presión, ¿sí? Pero también yo ya conozco esta temperatura, podría yo calcular, hacer la relación temperatura-presión, es decir, tendría que utilizar esta otra relación de acá, temperatura-presión, y de acá despejo lo que es la presión 2, ¿sí? Entonces ahí tendría que utilizar temperatura 2 sobre temperatura 1, esto es igual a la presión 2 sobre la presión 1, todo esto elevado a la gamma menos 1 sobre gamma. Esa es la fórmula también. De acá tendría que despejar la presión 2. De acá también podría despejar la presión 2. Entonces, son otros dos caminos que me gustaría que ustedes sigan estos dos caminos y pues tendrían que sacar el mismo resultado que yo he calculado acá. Sí o sí. Tiene que salir lo mismo. Después otro camino, veamos qué camino más podemos utilizar. Bueno, ese creo que sería todos los caminos, ¿no? Creo que ese sería todos los caminos. Bueno, si pillan otro también calculen, pero tendría que salir lo mismo. Estábamos ahora en el cálculo de la presión 3. Cálculo de la presión 3. Cuando calculemos la presión 3, fíjense, tengo 1, 2, 3 variables macroscópicas. Lo más facilito es aplicar la ecuación de estado. ¿Sí? Aplicar la ecuación de estado. Apliquemos la ecuación de estado. Bueno, el otro camino, ¿cuál sería? Es un proceso isotérmico, es un gas ideal, la ley de Boiler. ¿Sí? Apliquemos la ley de Boiler para que no apliquemos todas las veces la ecuación de estado, pero sí pueden aplicar la ecuación de estado. ¿Qué me dice la ley de Boiler?
me dice que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. En este caso vamos a hacer lo siguiente acá. Vamos a colocar 1 y 2. Vamos a colocar presión inicial, volumen inicial igual a la presión final por el volumen final. En este caso, este proceso isotérmico es en el caso, el inicial sería este y el final sería este. Inicial 2, final 3. Sería entonces presión 2, volumen 2 igual a presión 3, volumen 3. ¿Sí? Necesito yo calcular la presión 3. Esa presión 3 va a ser igual a ¿qué? A la presión 2 por el volumen 2, todo esto dividido entre el volumen 3. Entonces, esta presión 3 va a ser igual a la presión 2. La presión 2 vale 0,22, 0,22 por 10 a la 5 pascales, por el volumen 2, que vale 1.2 metros cúbicos, todo esto dividido entre el volumen 3, y el volumen 3 vuelve al estado inicial, decía, de 0,4, ¿sí? Volumen 1.2 y volumen 3 0.4. Entonces esto vale 0.4 metros cúbicos. Entonces esta presión 3 va a ser igual 0.22 por 1.2 dividido entre 0.4. 0,22 exponente 5, ¿sí? Por 1.2 dividido entre 0.4. Esto da 6.6 por 10 a la 4, que si yo recorro al otro lado, estos son pascales. Entonces esta presión 3 va a ser igual a 0,6 por 10 a la 5 pascales, 0,66. Eso quiere decir que este valorcito de acá es de 0,66 por 10 a la 5 pascales. Y fíjense que es coherente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay prácticamente una compresión, porque está volviendo a su volumen de 0,4. Entonces va a haber una compresión acá. Por lo tanto, la presión tiene que subir. De 0,22 subió a 0,66. Con eso lo que hice fue encontrar mis variables macroscópicas para cada uno de los puntos. En base a esto, lo que yo tengo que hacer ahora es graficar. Voy a graficar a un ladito, voy a hacer la gráfica en este ladito de acá, utilizando estos datos.
Acá hay unas dos curvas, dos isotermas, porque son dos temperaturas las que se están manejando. Entonces seguro que va a haber dos isotermas. Ujú. Bueno, dibujemos el primer estado, que sería lo mismo, ¿sí? Esta sería una temperatura de 300 Kelvin, ¿sí? Entonces podemos dibujar en esta partecita de acá, acá, acá. Estas son las de 300. Esta sería la presión y este sería el volumen. Estamos hablando de una presión de esto que esté multiplicado. Esta es la presión, pero que esté multiplicado por 10 a la 5. La presión que voy a colocar, en este caso esto sería 1 por 10 a la 5. El volumen, esto es el volumen que está expresado en metros cúbicos, sería de 0,4. Mediante un proceso adiabático, dice, que va a ir de un punto hasta este otro punto, hasta esta otra temperatura, es de 100, esta temperatura es de 193.32 Kelvin. Que podríamos decir, ese proceso podría ser este de acá. Está fallando el pulso. Esa. Podríamos decir, hasta ahí. Es un proceso adiabático que va a ir de ahí hasta acá. Este es el punto 1. Estaría yendo a este punto 2, que sería el estado 2. Que en este estado 2 tengo la temperatura 2, que es esta. Tengo la presión, es decir, esta presión de acá. Es de 0,22. Tengo un volumen, el volumen es de 1.2. ¿Sí? Es 1.2. Luego va a ir hasta un punto 3, hasta un estado 3, pero hasta llegar al volumen. Eso quiere decir que este proceso va a venir por acá de una forma isotérmica
hasta llegar acá. Este puntito es el punto 3. En el punto 3 que tengo el volumen, que acá está 0,4, tengo la temperatura, ¿sí? Es un proceso isotérmico, ¿sí? Tengo la temperatura y la presión. Esta presión esa presión vale 0,66. 0,66. Y del punto 3 llega al punto 4. Al punto 4, pero un proceso isocórico, eso quiere decir a volumen constante, de acá a acá, que estaría de ida de esta forma. Ahí. Estaría llegando ahí. Y bueno, ahí tengo graficado el diagrama de proceso. Con eso estaría resolviendo lo que es el inciso A. Ahora, vamos a lo que es el inciso B. Me dice calcular la variación de la energía interna, el trabajo y el calor en cada transformación. Me está pidiendo que calcule la variación de la energía interna. Con rojo voy a colocar. No. Me dice que calcule la variación de la energía interna, el trabajo y el calor en cada una de estas transformaciones, en cada uno de estos procesos. Entonces acá delta de U es igual, trabajo es igual, calor es igual. Delta de U es igual, el trabajo es igual y el calor es igual. Esto sería el trabajo en la transformación, si ustedes quieren, 1, 2, el calor 1, 2. Acá 2, 3, calor 2, 3, trabajo 3, 4 y calor 3, 4. Porque esos trabajos, estas son, el trabajo y el calor no son funciones de estado, van a depender del tipo de proceso, eso quiere decir del camino que van a seguir. Entonces, vayamos a calcular el proceso 1, 2. Y es más, vayamos viendo acá ya algunos datos, como por ejemplo, en el proceso adiabático, este calor es 0, estos dos voy a tener que calcular. En los procesos isotérmicos, la variación de la energía interna está en función de la temperatura, por lo tanto, como acá la temperatura no cambia, esto va a ser 0, ¿sí? En los procesos isocóricos, como no va a haber cambio de volumen, y si no hay cambio de volumen, el trabajo es igual a 0, ¿sí? Entonces, en cada una de esas transformaciones simplemente hay que calcular dos variables. Entonces vayamos para el proceso 1, 2, ¿sí? Proceso 1, 2.
entre paréntesis adiabático. Entonces acá podríamos colocar también cálculo de Q. Nosotros podemos responder acá que el Q va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque es un proceso adiabático. Bueno, ahora calculemos el trabajo, que es lo que yo puedo calcular en los procesos adiabáticos. Cálculo de W. El W en el 1,2 va a ser igual a los números de moles por el calor específico a volumen constante por su delta de T, ¿sí? Por la variación de temperatura. Esto está en su formulario. Por ejemplo, acá está. Estos son para procesos adiabáticos. Dice que el trabajo, esto ya se los he explicado, el trabajo va a ser igual a ACB por delta de T, pero esto es para un mol. Entonces hay que ponerle un N acá para que sea N moles. ¿Sí? O también está acá. El trabajo es igual a N por CB por la variación de temperatura final menos inicial. Entonces, reemplazando ya datitos acá, el trabajo 1,2 va a ser igual a que a número de moles, que son 16,04 mol, por el valor de CB. El valor de CB habíamos dicho que es 5 medios del valor de R, pero R es la constante universal, ¿sí? Es la constante universal, que sería de 8,30, bueno, voy a mostrárselos, 8,3145 Joule sobre mol Kelvin, ¿sí? Pero estas son unidades de Joule, ahora ya se los muestro. Fíjense, acá tengo el valor de R, pero en unidades de energía, de 8,3145 Joule sobre mol Kelvin. Por la temperatura final, que en este caso la temperatura final sería de 193,32 menos la inicial, que serían los 300 Kelvin. Estos mol con estos mol se van, estos Kelvin con estos Kelvin se van, y me va a quedar en unidades de Joule. Esto sería 16,04 multiplicado por 8,3145 por 193,32 menos 300. Me da este valor. Ya no vamos a utilizar normal. Acá me equivoqué, me falta 16 por 8, me falta el por 5 dividido entre 2, ¿sí? Entonces esto me queda
menos 35, menos 35.000, menos 35.000, 568.33 joule. ¿Sí? Esa sería. En kilojoule, este trabajo 1, 2 sería menos 35.000 punto 57 kilojoule, que sería una respuesta parcial. ¿Sí? Esa sería una respuesta parcial. Entonces se está haciendo un trabajo, se está haciendo, digo, porque me salió negativo, se está haciendo un trabajo y al momento de hacer la expansión de menos 35.57 kilojoules. Ahora lo que necesito es calcular la variación de la energía interna. Pero esta variación de la energía interna, según la primera ley de la termodinámica, me dice que delta de U es igual a Q más W. Entonces, en este caso el Q es igual a 0, se me va, y me queda que el delta de U es igual a W. Entonces, la variación de la energía interna es lo mismo que el trabajo de menos 35,57 kilojoules, que también sería otra respuesta. Para comprender esto de acá, me voy a ir al ejercicio y fíjense lo que está sucediendo. Como está viendo una expansión, se tiene que hacer un trabajo, y eso es de menos 35 kilojoules. Esa es la energía que necesita, para llegar a estas condiciones. Pero ¿de dónde va a sacar energía? Porque podría entrar en forma de calor, esa energía que necesita, pero es un proceso adiabático. Entonces no le queda otro al sistema gastar su energía. ¿Cuánto de energía va a gastar para poder levantar todo eso ahí? También de menos 35 kilojoules. ¿Sí? Como está bajando la energía interna, porque está gastando la energía interna para poder levantar esto de acá, por lo tanto también la temperatura tiene que bajar, porque la temperatura está en función a la energía interna. Vamos para el siguiente proceso. Proceso 2.3. Que es un proceso isotérmico, si no recuerdo. Isotérmico.
es un proceso isotérmico. Bueno, vamos a colocar acá cálculo de la energía interna. Como es un proceso isotérmico, la variación de la energía interna es igual a cero, por ser proceso isotérmico. Calculemos el trabajo. Cálculo del trabajo 2.3. Para poder calcular el trabajo 2.3, hay una fórmula que dice que es menos nRT por el logaritmo. Esto puede estar en función de volúmenes o presiones, ¿sí? Volumen final sería el volumen 3 y volumen inicial sería el volumen 2. Reemplazando datos acá, este trabajo, ¿de dónde he sacado esta formulita? Pues proceso isotérmico. Cuando yo tengo un proceso isotérmico, dice que el trabajo lo puedo calcular de esta forma de acá: volumen final sobre el volumen inicial, o también, como les decía, en función de las presiones. Entonces, acá el trabajo va a ser igual a menos N, que sería 16,04 mol, multiplicado por R, 8,3145 8 joule sobre mol Kelvin, por la temperatura, que es de 193,32 Kelvin, por el logaritmo natural del volumen 3, que sería 0,4 metros cúbicos, y el volumen 2, que sería 1,2 metros cúbicos. Acá estos mol con estos mol se van, estos Kelvin con estos Kelvin, estos metros cúbicos con estos metros cúbicos se me van, y pues el trabajo va a ser igual a 16,04 multiplicado, no estoy tomando en cuenta el signo menos por si acaso, 8,3145 por 193,32 por el logaritmo natural de 0,4 dividido entre 1,2. Tengo que cambiar el signo a esto de acá. Sería de menos 28, 324,47 joule. Pasando a kilojoule, este trabajo de 2 a 3 sería de menos 28, 32 kilojoules.
esta sería otra respuesta. Ahora me toca calcular el calor. Pero acá podemos ir viendo en base a la primera ley de la termodinámica. Me dice que la primera ley de la termodinámica, delta de U es igual a Q más W, ¿sí? Y delta de U es igual a 0. Entonces me queda que el calor, esto pasa al otro lado, con menos W. Entonces el calor en el proceso 2,3 va a ser igual a menos 28,32 kilojoules. Es decir, el calor 2,3 va a ser igual a 28,32 kilojoules. Bueno, comprendamos el problema, a ver qué es lo que nos sale. Estamos ida de acá de 2 a 3. Existe un trabajo que se tendría que estar haciendo. Sí, ese trabajo tendría que salir positivo porque existe una compresión. Existe una compresión, ¿por qué? Porque existe una subida de presión. Entonces, el trabajo a mí acá me salió negativo. Es como si estuviera viendo estuviera viendo una expansión. Es que lo que pasa, como les dije, no había tomado en cuenta el signo, ¿sí? Porque esto 0,4 dividido entre 1,2, logaritmo de eso me va a salir negativo. Con este negativo se me hace positivo, ¿sí? Y este, como es positivo, esto me va a salir negativo. Ahora sí, está viendo, vuelvo a reiterar por favor, acá hubo un pequeño descuido en el signo. Vuelvo a reiterar, este 0,4 dividido entre 1,2, logaritmo de todo eso me va a dar un valor negativo. Con este negativo se me va a hacer positivo, y es el trabajo que se está haciendo para poder, es decir, el trabajo que se está haciendo para la compresión es de 28,32 joules, ¿sí? Esa es la cantidad de trabajo. Pero el calor que va a desprender el sistema es de menos 28. Eso quiere decir que va a desprender una cierta cantidad de calor. Volviendo allá arriba, como va a haber una compresión en este sentido, va a haber una compresión para llegar a estas condiciones. Para hacer esa compresión necesito un trabajo, que es de, ese trabajo es de 28,32 joules. Pero esa energía que estoy entregando, ¿sí?, lo que va a provocar es que exista un calentamiento en el sistema, porque es una compresión, porque le estoy entregando energía en forma de trabajo. Va a aumentar su energía del sistema, porque le estoy metiendo energía en forma de trabajo. Por lo tanto,
la temperatura va a empezar a subir, pero la temperatura en el proceso tiene que mantenerse constante. La única forma de poder mantener esta temperatura constante es sacando una cierta cantidad de calor. Así como estoy metiendo trabajo en forma de energía, también tengo que sacar calor. ¿Cuánto de calor tengo que sacar? La misma cantidad de energía que en forma de trabajo que estoy metiendo. ¿Para qué? Para que la variación de la energía interna pues no cambie. Es decir, la temperatura no cambia. Vamos con el último proceso isocórico, que sería de 3 a 4. Ese proceso lo voy a hacer en esta partecita de acá. Voy a colocar acá proceso 3-4 isocórico. Cálculo de W. El W va a ser igual a 0. No hay cambio, porque no hay cambio de volumen. Por eso, para que pueda existir trabajo, sí o sí tiene que haber cambio de volumen. Cálculo de calor. Cálculo de Q. Para poder calcular el Q, va a ser igual a N por el CB por el delta de T. ¿Sí? De esa forma vamos a calcular. No nos olvidemos que este Q es igual a N y este CB son 5 medios de R por la temperatura final. La temperatura final en este caso sería temperatura 4 menos temperatura 3. Reemplazando datos entonces, este Q3 va a ser igual, esto da 16.04 mol por 5 medios. El valor de R es de 8,3145 joule por la temperatura final, que sería 300 por 300 Kelvin. La otra temperatura sería de 193,32, todo esto en Kelvin. Perdón, acá mol Kelvin. Simplificando, estos mol con estos mol, estos Kelvin con estos Kelvin. Entonces, este sería el Q34. Este sería el Q34. El 34. Entonces, este Q34 va a ser igual 300 menos 193.32, esto multiplicado por 8,3145 por 5
por 16.04 dividido entre 2. Esto me da 35 35 eso, joule. Pasándolos a kilojoule, el calor 3,4 va a ser igual a 35,58 kilojoules. Esta también sería un resultado. Cálculo de delta de U. Este valor de acá debería ser el mismo que este de acá, pero es por cuestiones de decimales simplemente que no, o de los redondeos que hemos estado haciendo, es por eso que varía con un decimal, pero son lo mismo. Acá, gracias a la primera ley de la termodinámica, el delta de U es igual a Q más W. Entonces, acá como W es igual a 0, entonces el delta de U es igual a Q. Entonces, el delta de U va a ser igual a 35,58 kilojoules, que también es otra respuesta. ¿Qué tengo que entender? ¿Cómo tengo que entender? Para que llegue de acá a acá, sí o sí le tengo que meter calor. Acá le tengo que meter calor. ¿Cuánto de calor voy a meter acá? 35,58. ¿Sí? Y debido a esta energía que yo estoy metiendo, porque tengo que llegar hasta 300, va a llegar hasta 300, ¿sí? Pero eso quiere decir que tiene que aumentar su energía interna. Y para que aumente su energía interna, que está expresado en función de la temperatura, ¿sí? Tiene que ser igual a la misma cantidad de energía en forma de calor que voy a meter. Es decir, lo que yo tengo que provocar es que aumente la temperatura de 193 a 300. Eso quiere decir que tengo que aumentar su energía interna. Y para que aumente su energía interna, sí o sí le tengo que meter calor. ¿Cuánto de calor voy a meter? La misma cantidad de energía interna que yo requiero. Porque acá esta energía que yo estoy metiendo solamente se va a transformar, o lo va a recibir el sistema, se va a transformar en energía interna. Porque como el volumen no cambia, no se va a hacer ningún trabajo. Eso quiere decir que todo el calor que se mete se transforma en energía interna. Bueno, eso es todo con respecto al ejercicio. Ustedes tienen ahí todos los detalles.